Camatic, contando mujeres, nuestra historia desde la diversidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todas. Hoy conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Estamos muy contentas, muy gustosas. Y bueno, pues estamos con el segundo programa de Radio Camatic, contando mujeres, nuestras historias desde la diversidad. Y bueno, la verdad, escogimos un tema muy bonito acerca de la higiene menstrual, mitos y realidades en mujeres indígenas y rurales. Y bueno, en los próximos minutos vamos a escuchar una serie de herramientas, de mitos, de prácticas que tal vez en algunas comunidades de nuestro país pues no serían lo mejor para que las mujeres se apropien de su cuerpo, de su salud, de su bienestar. Entonces, por eso es que escogimos, porque ello es importante en la resignificación de nuestros derechos como mujeres. Bueno, también comentarles que el lema de ONU Mujeres de este año es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. Y justamente por eso y tenemos una invitada muy, muy interesante en estos temas que está a cargo también de una de las fundaciones más importantes a nivel mundial, a nivel nacional, que justo tiene financiamiento para apoyo al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, particularmente de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. La Fundación MSI, cuya labor social es justamente acercar todos sus recursos para que las mujeres, adolescencias y niñas ejerzan sus derechos en ese sentido. Y bueno, estamos muy contentas de que nos puedan seguir en radio, en Trotal Radio, y bueno, en las redes sociales de la CEPI. Por supuesto, agradecemos muchísimo al equipo de radiodifusión de la CEPI por esto. Les voy a leer un momento introductorio de este tema. En algunas culturas, la menstruación es vista como sucia o vergonzosa, lo que tiene un impacto negativo en el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y las adolescencias, porque les impide en actividades escolares, deportivas, o les inhibe en ruidos sociales tener actividades normales o propias de su edad. Tener acceso a instalaciones de baño seguras, herramientas, servicios e información veraz para el manejo de la higiene menstrual protege la dignidad humana de las mujeres y la niñez y las adolescencias, por lo que es indispensable promover acciones que permitan desmitificar todos aquellos aspectos, creencias y prácticas que condicionan la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La Fundación MSI ha sido pionera en el manejo de estos temas, especialmente en promover a mujeres de servicios que garanticen el acceso de las mujeres a anticonceptivos o a promover a tener hijos por elección y no por imposición, y al cuidado de la higiene menstrual desde temprana edad. Actualmente, además de su labor aquí en la Ciudad de México y en varias regiones de América Latina, en Europa, también está trabajando en zonas rurales como Coahuila y Oaxaca. Entonces, bueno, sin más, nos acompaña nuestra querida compañera Claudia Morales Escobar. Ella es la coordinadora de vinculación de la Fundación MSI. Muchas gracias, quédense con nosotras, vamos a empezar. Bueno, Claudia, aquí en Radio Camatic, justo contando nuestras historias, nos interesa antes que nada saber de ti, ¿no? Okay. Platícanos de tu profesión, sobre todo de tu vocación, y qué rol juegas ahí en MSI. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por estar acá. Bueno, yo soy psicóloga social de profesión por la UAM Xochimilco. Tenemos que agradecer eso. y bueno, justo esto me ha permitido como incursionar en diferentes ámbitos. Acá dentro de la fundación soy coordinadora de vinculación y difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que me encargo de hacer vinculaciones con organizaciones de la sociedad civil, organismos de gobierno, cualquier organización que sea aliada en proveer de educación integral de la sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, ¿no? Y para las mujeres y para hombres, pero específicamente trabajamos un poco más con mujeres. Y además de esta coordinación, me toca coordinar el programa de educación sexual para todos y para todos. La fundación, como bien decías, tiene por objetivo proveer de servicios de métodos anticonceptivos, de pruebas de ITS, de procedimientos de interrupción legal del embarazo. Aquí en Ciudad de México ya tenemos 15 años, pero llegamos a Chiapas.
¿no? Llegamos a San Cristóbal de las Casas, que ahí seguimos teniendo una clínica, y justo allá es en donde más bien es donde se tiene todo el trabajo con la población rural, o la mayor parte del trabajo con la población rural, en los Altos de Chiapas, ¿no? Nosotros trabajamos allá desde hace 25 años, y desde hace 25 años lo que buscamos es tratar de aminorar la brecha de desigualdad en el acceso a servicios de salud sexual, servicios de salud reproductiva, en el acceso al derecho a decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos, ¿no? Allá se trabaja con programa educativo, se trabaja de la mano con parteras, ¿no? Nosotros, ellas tienen esta sabiduría ancestral, que no es nada nuestro, sino más bien nosotros nos acercamos a ellas porque son mujeres reconocidas en sus zonas, reconocidas en sus comunidades, hablan la misma lengua, no tienen limitación de lengua, no tienen limitación de horario, no tienen limitación de distancia, y entonces esto permite que ellas sí sean como estos faros de luz dentro de las comunidades, a razón de saber de educación integral de la sexualidad, pero además también de que sepan que pueden utilizar un método antifecundativo, y este método antifecundativo puede permitirles decidir cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, ¿no? Y bueno, pues por eso nos aliamos con ellas y trabajamos de la mano totalmente con ellas, porque si no, no podríamos hacerlo, ¿no? No podríamos hacerlo, y entonces ellas además se les enseña cómo colocarlos, o sea, no nada más les platicas, sí, mira, estaría bonito que hay no sé, DIU, SIU, esta inyección o esto, sino más bien ellas mismas son las que les colocan. ¿Por qué? Porque pueden ir las mujeres en las noches, en las mañanas, en el día, etcétera, ¿no? Como dato te puedo decir que, por ejemplo, el método antifecundativo más usado en las zonas rurales es la inyección, ¿no? Que aunque nosotros procuramos promover los servicios de largo plazo, la inyección es la más usada, y no es casualidad, tiene que ver con una cuestión de violencia de género, ¿no? Tiene que ver que la inyección no se nota, y entonces no le tengo que pedir permiso a mi pareja para poderme colocar la inyección, ¿no? Entonces se van cuidando con una inyección de cada 3 meses. Esto es lo que hacemos allá en San Cristóbal, ¿no? En San Cristóbal de las Casas. Y acá en Ciudad de México nosotros tenemos 5 clínicas, ¿no? Que están en diferentes espacios de la Ciudad de México. Tenemos una en Coahuila, una en Veracruz, una en Cancún, es la más reciente, y Tijuana y Oaxaca, ¿no? Son donde tenemos clínicas. En cada uno de los estados hay servicios diferentes, porque de acuerdo a la normatividad interna de cada estado es lo que nos permiten o no nos permiten promover, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas no hay promoción de interrupción porque aún no es legal hasta ahorita, ¿no? Pero sí la hay en Oaxaca, sí la hay en todos el resto de las clínicas, sí la hay, excepto Chiapas. Entonces vamos trabajando como al ritmo que nos van marcando y vamos haciéndolo de esta manera. Entonces a mí me toca cómo es que, o sea, las clínicas tienen una función, que es ya proveer el servicio. Y a mí lo que me toca es como trabajar todo el tema de acercar la educación integral de la sexualidad a diferentes comunidades escolarizadas, no escolarizadas, en vía ahora virtual, en vía presencial, ¿no? Para que justo tengamos información que nos permita decidir a nuestro favor, ¿no? O sea, que si somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, pues que nos avisen para que los disfrutemos, ¿no? Y que lo vivamos sin culpas y sin riesgo, ¿no? Entonces eso me toca. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, ¿por qué ya te escuchaba? Ya no son métodos anticonceptivos, sino antifecundativos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica o la diferencia? Bueno, es que justo en esta parte de educación tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos, porque las palabras pues marcan muchas circunstancias, y concepción viene de un ámbito religioso, ¿no? Concepción viene del ámbito religioso, y entonces justo las personas que están en contra de la utilización de métodos antifecundativos o de el aborto, ¿no? Creen o promulgan que cuando tú tienes un encuentro sexual, ¡tarán!, ahí empezó la vida, y eso no sucede de esa manera. Para que pueda iniciar un proceso tiene que haber una fecundación, ¿no? Y esta fecundación puede tardar hasta 72 horas. Por eso es que si tú tienes una relación de riesgo, entendiendo riesgo como que no utilizaste ningún, por lo menos condón, ¿no?, interno o externo, ningún método antifecundativo, entonces tienes 72 horas para colocarte un DIU y no va a pasar nada, no vas a tener ningún embarazo. Tienes 72 horas para tomarte la famosísima pastilla del día después, y entonces
dependiendo del ciclo, de tu ciclo ovulatorio en el que estés, puede funcionar o puede no funcionar. Entonces, lo más práctico es colocarte un método, un DIU, porque entonces va a impedir el embarazo, ¿no? Va a impedir ese embarazo y los que siguen. Entonces, por eso es que se cambia el discurso, por eso es que el discurso es importante cambiarlo para entender que son métodos antifecundativos porque impiden la fecundación y la fecundación es el inicio de un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso. Perfectísimo, nos quedó clarísimo, ¿verdad? Creo que además de hablar de esto, es muy importante hablar de esto, de situar las palabras, de dejarnos guiar por pues, quienes saben estos temas, ¿no? A ver, pero dinos de tu vocación, o sea, ¿cómo llegas a estos temas? ¿Qué impacto tiene en tu vida personal? Nos gusta hablar de eso también aquí en Radio Camati. Ok. Invitamos a las personas. Pues mira, como te decía, o sea, yo tengo mucho que agradecer a la UAM Xochimilco. No lo estoy haciendo comercial, pero sí lo estoy haciendo comercial. Yo también soy de ahí. Entonces, bueno. Tengo mucho que agradecer porque justo tienes una formación en donde te permite investigar de muchos ámbitos, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de que tu línea de formación pueda incursionar en muchos ámbitos. Y así como he estado en el área de promoción del empleo, ¿no? Generación de empresas cooperativas. Luego cambié a una cuestión de promoción de comunidades educadoras libres de violencias de género y luego ya hasta llegar acá a esto específicamente. Sí, en todas tiene que ver con derechos, con acceso a derechos, ¿no? En todas tiene que ver con acceso a derechos, pero creo o he encontrado en la sexualidad algo fundamental. Todos somos seres sexuados por naturaleza, ¿no? O sea, tú no te quitas la sexualidad para ir a trabajar o para estar con tus hijos o para ir con tus amigas. La sexualidad te acompaña a todos lados. Entonces, si va a ser tan transversal, pues creo que es riquísimo que empecemos por trabajarnos desde la sexualidad y a partir de ahí pues veamos y leamos el mundo. Tú decías que el lema de la ONU es trabajar de invertir, ¿no? Invertir en la procuración o en el acceso a los derechos de las mujeres. Y bueno, este es tu cuerpo con el que naces. No lo elegimos, no elegimos tener una vulva, ¿no? Así nacimos con esta vulva y esa vulva nos hace con una identidad de género para quienes es así, ¿no? Con una identidad de género femenina y entonces esto nos posiciona en un lugar dentro de la sociedad que nos va a decir que nos va a sugerir en qué trabajar, en qué no trabajar, cómo vestir, cómo no vestir, cómo vivir nuestra sexualidad, cómo no vivir nuestra sexualidad, ¿no? Y reconocer todo esto, reflexionar acerca de todo esto nos permite liberarnos, ¿no? Nos permite decir, bueno, mira, dice la sociedad que a mí me tocaría, pues, quizá nacer, crecer, reproducirme y morir, ¿no? Y ser buena cuidadora de mis productos, de mis hijos, de mis hijas, ¿no? Entonces, o ser buena para todos los demás. Y entonces, eso es lo que se esperaría de mí en términos generales, ¿no? En términos generales, yo te puedo contar que justo cuando yo terminé la prepa, estuvo la devaluación, la grandiosa devaluación de la época de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces mi papá dijo, a ver, tengo 2 hijos, no tengo dinero, me quedo sin trabajo, ¿a quién le voy a dar estudios? Y dijo, a tu hermano, porque tu hermano va a mantener y a ti te van a mantener. Entonces yo no voy a gastar mi dinero en ti porque a ti, pues tú la tienes segura y la tienes ganada y él tiene que mantener. Esta cuestión, ¿no? Esta cuestión es justo el trato, ¿no? En sexualidad. O sea, el trato era diferenciado, la elección del poco dinero que había estaba diferenciado por un órgano sexual, ¿no? Tiene pene, tiene vulva y entonces ¿a dónde se va el poco o mucho recurso que se pueda tener? Entonces, esta cuestión a mí siempre fue como un parteaguas para decir, ok, o sea, no voy a asumir la designación solamente por un órgano, sino más bien es, pues, qué quiero, ¿no? Qué quiero y qué no quiero. Entonces, por eso es que como fui cayendo en diferentes elementos del derecho, pero ahora en sexualidad, pues fui aterrizando en esto como tan rico, como decir, bueno, a ver, si la sexualidad es algo que nos atraviesa todo el tiempo, pues qué mejor que empezar por trabajar desde la sexualidad para abrir panoramas de educación, para abrir panoramas de acceso laboral, para abrir panoramas de goce, de placer, ¿no? De vivencias libres de violencias, etcétera, etcétera. Entonces, justo en la fundación encontré como ese espacio, es como lo que quiere hacer todos los que salimos de la UAM, bueno, los que salimos de la UAM, que quieres cambiar el mundo, pero acá pues tenía el programa, los recursos para poder cambiar eso, ¿no? O sea, porque a lo mejor pues sí salimos súper idealistas, pero no hay un respaldo institucional que te lo permita.
Y pues acá justo en Fundación encontré el respaldo institucional que dijo, sí, aquí hay, o sea, acompañado a los servicios o gracias a los servicios que brindamos, podemos generar un programa social, y uno de esos, varios programas sociales, pero uno de ellos que a mí me toca es como de el programa de educación sexual para todos y para todas. El otro programa social es el de parteras. A mí no me corresponde coordinarlo, pero ahí hay una compañera que lo coordina allá en Chiapas. Otro programa que se llama Subsidios, que es ninguna mujer que requiera una interrupción se quede sin ella solamente por falta de recursos económicos. Entonces, si eres menor de edad, si vives en pobreza extrema o eres víctima de violencia, puedes acudir a la fundación y tu procedimiento es 100% gratuito, ¿no? Entonces, pues es encontrar este espacio donde dices, bueno, pues aquí soy porque aquí puedo crear y sigo creyendo en la educación como la posibilidad de crear nuevas realidades, ¿no? Entonces, por eso es que caigo ahí ya desde hace algún ratito, desde hace algunos años, pero sí. Así caigo. Ah, súper bien. ¿Y qué es MCI? Mujeres sin imposibles. O sea, nosotros veníamos de un nombre que es Fundación Mary Stopes, pero a nivel mundial se está haciendo esta transición hacia el nombre de MCI, porque en Inglaterra hay detractores de Mary Stopes, ¿no? O sea, de la mujer, de la historia, de lo que hizo ella, como desde donde lo hizo, de los orígenes, desde la ideología, desde donde partió. Entonces, justo nosotros tenemos sede de origen en Inglaterra, ¿no? Como bien decías, tenemos presencia en varios países, en 37 países. México es uno de ellos, en Bolivia es el otro país. Solamente en Latinoamérica solamente estamos en 2 países, Bolivia y México, ¿no? Y del otro lado del charco en otros 30 y tantos más. Pero entonces allá hay grandes detractores porque argumentan que Mary Stopes tenía una base como de discriminación selectiva, ¿no? Y entonces que lo que quería Mary Stopes era acabar con las personas de color, personas que no fueran como perfectas en este ideal perfecto, ¿no? Anglo. Entonces, a nosotros, cada una de las organizaciones en cada uno de los países lo trabajamos con base en el acceso a derecho a decidir. Si tú decides, es tan válido que tú decidas ejercer tu maternidad ante un embarazo no planeado, o es tan válido que decidas no ejercerlo, y ni tu derecho está por encima del mío, ni el mío está por encima del tuyo. Entonces, todos los otros países trabajamos, o más bien todos los países trabajamos con base en el acceso a derecho, y entonces esto no nos representaba. Entonces, justo lo que se hace es esta transición hacia este nombre de MCI. Sé que aquí en México puede sonar como Meses sin Intereses, pero Mujeres sin Imposibles, ¿no? O sea, estamos en este trabajo de cómo resignificarlo, porque pues era algo con lo que habíamos tenido muchos años. Entonces este cambio pues a todo el mundo nos está moviendo, pero sí creemos que pues la misión es la misma, ¿no? Hijos por elección, no por azar. La visión es la misma, es que cada nacimiento sea deseado, ¿no? Porque sí hay una gran diferencia entre criar las crianzas deseadas de las no deseadas, ¿no? Desde luego. Perfecto, pues dicho, para que, digamos, compañeras, ustedes que nos están viendo, pues sepan que MCI pues tiene muchísimos años, y que la fundadora, efectivamente, como dice Claudia, fue Mary Stopes. Bueno, hablando justo de uno de los elementos de nuestra sexualidad, de quienes tenemos vulva, de quienes estamos ahí, pero que ¿qué es o qué sería la higiene menstrual? Para quienes estén viendo qué sería, en qué consiste, qué elementos debería de tener, y particularmente en zonas rurales, cómo lo podrían estar viviendo o transitando. Ok, bueno, empezaríamos por la menstruación, ¿no? O sea, la menstruación es como todo este proceso natural que sucede en los cuerpos con vulvas, ¿no? Y que entonces este proceso natural va a hacer que haya un óvulo que descienda, y entonces este óvulo, cuando llega al útero, si no es fecundado, entonces tiene que salir, ¿no? Y sale a través de la menstruación, ¿no? O sea, se va formando como una capita, que es el endometrio, una capita de sangre que va acuerpando el útero para que cuando llegue este óvulo se pueda acomodar ahí, y entonces, en caso de ser fecundado, pueda seguir todo un procedimiento. Pero cuando este óvulo no es fecundado, entonces sale, ¿no? Tiene que salir, sale, y eso es lo que conocemos como nuestra menstruación de cada mes. Ahora, salud menstrual sería tener todos los insumos necesarios, ¿no? Todos los insumos necesarios para que esto que va a salir, ¿no? Pueda
permitirme seguir mi vida diaria, seguir mi escolaridad, seguir mis labores económicas, seguir mis labores de casa. Entonces, los insumos de gestión menstrual tienen que ver con el utilizar toallas, utilizar copas menstruales, el utilizar tampones, el utilizar los discos, el utilizar los diferentes productos que hoy hay para poder recopilar o recoger ese desecho, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la higiene? Que para que tú elijas uno de estos, bueno, pues primero tienes que tener acceso a ellos, ¿no? Para que tú puedas utilizar una toalla, una copa, un tampón, un disco, un calzón menstrual, pues primero tienes que tener donde te los el dinero para poderlo comprar, ¿no? Pero otras, si tú eligieras copas, ¿no? Pues para tener la copa tienes que tener un lugar donde puedas lavarla también y puedas tener la posibilidad de un espacio donde desinfectarla, ¿no? Un pocillo donde la puedas hervir o desinfectar, ¿no? Para que tú utilices, hay muchas comunidades que no cuentan con esto y entonces utilizan trapos y no está mal ni está bien, pero tienes que tener como esta posibilidad de poder tener dónde lavarlos, ¿no? Dónde desinfectarlos y que puedas tener espacio para cambiártelos, ¿no? Y si los traes, bueno, y entonces cuando los terminas de utilizar, ¿a dónde los vas a depositar? Si tienes este espacio de resguardo donde depositarlos, si los vas a lavar, si tienes este espacio para guardarlos mientras los lavas, etcétera, etcétera. Entonces, la higiene menstrual tiene que ver con el acceso al derecho, o el derecho a la higiene menstrual tiene que ver con el acceso al derecho de tener los insumos mínimos necesarios para garantizar esta posibilidad, ¿no? De que puedas tener agua potable, de que puedas tener el acceso a insumos menstruales, de que puedas tener educación, ¿no? Información que te diga, en primer lugar, que esto es algo natural, ¿no? Y en segundo lugar es que no está sucia, porque de repente en esta parte de higiene se confunde con, claro, es que usted tiene que cuidar que cuando se cambie la toalla, incluso en las casas citadinas, que no se vea, que no se note que tú estás menstruando, casi que entres escondida con tus insumos menstruales y que cuando te los quites los envuelvas para que nadie más en la casa se entere que tú estás menstruando, ¿no? Y fíjate bien que no haya ningún rastro de mancha ni nada, porque pareciera que eso es sucio, ¿no? Eso es algo sucio. De hecho, hasta hace algún tiempo, en algunas comunidades, y todavía en algunas comunidades sucede así, que si tú estás en un periodo menstrual no te permiten acercarte ni a los niños, no te permiten acercarte a un difunto, ¿no? Porque está sucia, ¿no? Porque tiene que ver con que está sucia. Acercarte con tu marido, ¿no? Porque está sucia. Entonces, higiene menstrual o lo que hoy se conoce como el derecho a la higiene menstrual tiene que ver con contar con los insumos mínimos necesarios para que este proceso, que es natural, se pueda vivir de la manera más saludable, más satisfactoria, saludable, entendiendo como bienestar biológico, psicológico y social, ¿no? Es decir, que no me limiten el acceso a la escuela, que no me limiten el acceso al trabajo, que no me limite con mis actividades deportivas, que no me limite como persona, ¿no? Eso sería. No, bueno, ¿qué podemos decir ante estas formas? Justamente ya entrabas a nuestra siguiente pregunta. De acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido desde la fundación y pues de manera personal como profesional, ¿cuáles son justamente esas prácticas que dañan o que limitan a las mujeres a generar digamos, este derecho a la higiene menstrual? Ya mencionabas algunas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuáles son, digamos, en los que tú has observado en los espacios de zonas rurales o indígenas? Y la fundación, digamos, o desde tu profesión, ¿qué han venido haciendo? ¿Qué, digamos, posibilidades les dan a estas comunidades, ¿no? Pues mira, creo que la principal limitante, como en todos los ámbitos de sexualidad, es la información, ¿no? El no hablar de menstruación y el no hablarlo reconociéndolo como una cuestión natural, ¿no? A mí hace muchos años me tocó atender a una mujer que llegó al consultorio porque tenía 3 años de casada en aquel entonces, que llegaron conmigo, llegó con la pareja, tenían 3 años de casados y no habían logrado una penetración, ¿no?
Y entonces cuando llegan esos casos, lo primero que haces es como descartar que no haya ninguna limitación fisiológica, ninguna alteración fisiológica que impida la penetración. Entonces se hace todos los estudios, se mandan a hacer todos los estudios de gabinete y pues resulta que no hay nada. Si no hay nada, entonces tú tienes que indagar en lo psicosocial, qué sucedió, cómo se vivió, etcétera. Y cuando cuento esto, casi todo el mundo se imagina que la cuestión fue que fue violada, ¿no? Así como que lo primero que les viene a la cabeza es, seguramente la violaron y por eso es que está cerrándose. Y bueno, cuando voy indagando como el caso, resulta que fue una niña que nunca le platicaron de menstruación, nunca le hablaron que iba a menstruar. Ella su menarca la tiene en la escuela, de repente está sentada, narra que está sentada y empieza a sentir que le sale sangre. Y se espanta porque no sabe por qué. Dijo, ¿qué pasó? ¿Me caí? ¿Dónde me pegué? Si yo no hice nada, o sea, ¿por qué estoy sangrando? Entonces en ese momento se para y se va corriendo al baño, ¿no? Y regresa asustada a decirle a la maestra, oye, pues me está pasando esto. Y entonces la maestra en su mejor intención, quiero pensar que en su mejor intención, les dice a todos, sálganse todos, ¿no? Sálganse todos y que se quede ella solamente. Y entonces a ella le dice, bueno, mira, lo que te sucede, pues es tu menstruación, pero ahora vete, ¿no? O sea, ponte un suéter en la cintura y vete a tu casa, que tu mamá te explique, ¿no? Y entonces se va, pero pues de todos modos nadie le explicó, nada más le dijeron menstruación, que le sonó de, no sé qué sea eso, se va a su casa, llega a su casa y en su casa su mamá entrando, pues llega súper asustada y entrando su mamá le dice, ¿y ahora tú por qué estás acá? Y le dice, ya le cuenta qué pasó, y dijo, ya vas a empezar con tus cosas. Una vez te advierto que a partir de ahora cualquiera te puede embarazar, y en el momento en que tú salgas embarazada, yo te corro de la casa. Esa fue su explicación de salud menstrual, ¿no? Claro. Y obviamente ella vivió con muchísimo miedo la menstruación, y vivió con muchísimo miedo la sexualidad, y se vivió con muchísimo miedo, porque nunca le dijeron cómo le van a embarazar, no le dijeron, sí, mira, pues para embarazarte, pues se necesita esto y esto. No, ella dijo, en cualquier momento puedo salir embarazada, y entonces salía a la calle con miedísimo de que alguien la fuera a embarazar, ¿no? Y entonces ella dejó de estudiar, ¿no? Prefirió dejar de estudiar porque no aguantó la presión de la posibilidad de cursar un embarazo y que la corrieran de su casa. Ella dejó de estudiar. Entonces, bueno, como deja de estudiar, en su casa le dicen, bueno, pues ahora ya no te puedo mantener y ahora vete con tu hermano a la ciudad. Y se viene a Ciudad de México a vivir con un hermano, ¿no? Que el hermano, bueno, pues tampoco le iba a platicar absolutamente nada de sexualidad y menos de menstruación. Y entonces ella vivió todo el tiempo con esta circunstancia, ahora ya no con el miedo de que la corrieran, porque bueno, ya le habían pedido sutilmente que se fuera, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que esto partió de una mención o no mención de un ciclo natural que es la menstruación, ¿no? Estas palabras que le dijeron o que omitieron decirle marcaron su vida, y no marcaron su vida en la niñez, no marcaron su vida solamente en la adolescencia, no marcaron su vida solamente en la juventud, sino ya cuando ella decide vincularse con otra persona a la que quiere, ama, con quien quiere estar, hay una imposibilidad de disfrutarse como, ¿no? De erotizarse, de disfrutarse, de permitirse, de abrirse, etcétera. Entonces, justo a tu pregunta, que cuando decías, bueno, ¿cuáles son los principales factores? Yo te diría información. ¿Y cómo se da la información? ¿No? O sea, porque podrían haber dicho, claro, pues yo le informé, sí, le informé que que tenía la posibilidad de embarazarse, le informé que le iba a correr y le informé que ahora ya iba a empezar, ¿no? Como si fuera una circunstancia que yo hubiese decidido. Entonces, creo que la pregunta que es la respuesta, perdón, que es paraguas a todo esto es información, ¿no? Información de calidad, información con base científicas, información libre de estigmas, información que le permita vivirse como que es algo natural, pero que además es algo suyo, que es algo disfrutable, que es algo placentero, que es algo que la va a acompañar por muchos años y que tiene dos opciones, o padecerlo o disfrutarlo, ¿no? No estoy diciendo que bailemos de alegría cada vez que llega la menstruación, pero también desde cómo lo resignifique, la voy a padecer así de tumbarme en la cama, o la voy a vivir como un proceso
pues natural tal cual es, ¿no? Entonces creo yo que la respuesta sombrilla sería información, ¿no? Educación que atraviese el cuerpo, educación que respete, educación que hable de placer. Eso sería, creo. Sí, y esto me lleva justo a pensar en las comunidades aquí residentes o de pueblos originarios. Algunas, por ejemplo, con la escasez del agua. Tú decías que uno de los elementos para tener higiene menstrual tiene que ver con la agua potable, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos si justamente históricamente los pueblos originarios de nuestro país y me atrevo a decir de todo el mundo, pues son los más rezagados en muchos servicios, por ejemplo? Y uno de ellos también es el derecho a la información, ¿no? Entonces, precisamente es que, pues les invitamos a que sigan comentando, a que sigan usando las redes, a que sigan buscando la información, si justamente como el caso que plantea Claudia, no hay en la Fundación MSI, en su página de internet, ahí hay información importante acerca de eso, y bueno, ahorita nos vas a comentar, pero bueno, ¿qué se puede hacer justamente para desmitificar? ¿Qué consideras tú, Claudia, que podemos hacer para desmitificar estas creencias? Que algunas también, justamente, que han pasado de generación en generación, entre las propias mujeres, por sus familias, por sus comunidades. ¿Cómo podemos hacer para desmitificar esas creencias en torno, por ejemplo, a lo que decías, ¿no? De cuando estamos sucias, estamos fuera ahorita de acción o de acercarnos a ciertos espacios comunitarios o de la propia familia. ¿Cómo vamos construyendo una sociedad donde ese tipo de creencias no sean tan limitadas para las mujeres y podamos ejercer pues el derecho a esa higiene menstrual, ¿no? Creo que creando como tanto espacios como materiales de difusión de esta información, ¿no? O sea, que sean accesibles. Nosotros creamos un fanzine, justo, acá no lo tengo ya armado, pero este es un fanzine que se llama Mi Primera Menstruación, ¿no? En Mi Primera Menstruación es justo saber qué es lo elemental, qué es menstruación, por qué sucede, cuáles son algunos mitos y cuáles, sobre todo, son las realidades, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las alternativas menstruales? Es como, para muchos podrían decir, no, es que la copa para mí me ha funcionado muy bien, sí, pero en tu esquema y en tu entorno y para ti está bien, pero no quiere decir que para todas pueda estar bien, justo por estas limitaciones, ¿no? Entonces, entender que los insumos menstruales hay alternativas y esas alternativas se van a ajustar mejor a tus circunstancias biológicas y sociales y económicas, ¿no? Pero también es importante para nosotros, y en este fanzine lo incluimos, observar algunas posibles alteraciones en los ciclos, ¿no? Por coloración, por frecuencia, por cantidad. Y entonces en este fanzine incluimos así, ¿qué tienes que tomar en cuenta en cuanto a textura, en cuanto a olor, en cuanto a color? Para que si tú identificas que algo está raro en esto, bueno, pues entonces puedas acudir a un chequeo médico para que puedan prevenir alguna enfermedad, ¿no? Que pueda tener como origen este proceso. También aquí se incluye la parte de la diferencia entre ciclo menstrual y menstruación, que es distinto, ¿no? Porque a veces pensamos que menstruación o que el ciclo menstrual solamente es cuando ya tú lo ves, es decir, está descendiendo, ¿no? Pero para que descendiera, pues pasó por todo un ciclo anterior, ¿no? Y el descenso es la parte última. Cómo saber que justo si utilizas un implante, ¿no? Como los que colocamos en fundación, o un SIU, la menstruación se aminora y es un beneficio para las mujeres que tienen anemia, ¿no? Que sufren de anemia, y entonces eso va a hacer que sus sangrados disminuyan o incluso desaparezcan. Pero saber también que si desaparecen no te va a pasar nada mal, porque entonces no es que se te vayan a ir para otro lado y entonces ¿qué está pasando y a dónde se me van a ir? No, sino más bien no se crea el endometrio, no se crea esta capita que se llama endometrio por el influjo de las hormonas que tienen los antifecundativos, y entonces no se crea, pues no sale nada, no hay nada que salga, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, este es un acercamiento, incluye un calendario para que justo identificas cuándo es tu fecha, cuando te preguntan, fecha de última menstruación, es como te digo, el primer día, el segundo día, el último día, o cuál te digo, bueno, siempre es el primer día, ¿no? Entonces, por ejemplo, una propuesta sería que acá con la Secretaría esto lo pudieran traducir a todas las lenguas que lo requirieran, y entonces, pues, que se pueda distribuir entre estas comunidades, porque si no, pon tú que
las hijas, los hijos ya hablen español, ¿no? Como su primera lengua, pero si no lo tiene traducido la mamá para comprenderlo, ¿cómo lo va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo va a compartir? Entonces esto, por ejemplo, también con UNCAM lo tradujeron para personas ciegas y lo hicieron en una grabación con un QR, y entonces en vez de que lo tengas que leer, pues el QR ya te lee todo el fanzine, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros podemos aportar como fundación son los materiales. Lo que nosotros pedimos del otro lado, en este caso de la Secretaría, es como decir, pues tradúcelos a lo que lo necesites. O sea, no necesitas pedirnos permiso para agarrar una infografía, agarrar un material y traducirlo y ponerlo de la manera más accesible posible, ¿no? Nos encantaría poder tener la capacidad de hacer todo eso, pero no la tenemos, no tenemos el expertise para hacer esa traducción ni en lengua de señas, ni en lenguas originarias, ¿no? Ni en un lenguaje accesible para personas con diversas discapacidades. Y entonces más bien lo que hacemos es aliarnos con estas instituciones y decir, nosotros aquí tenemos el material, lo ponemos a la disposición, y lo que necesitas hacer con él para hacerlo accesible, para que lo utilicen en sus acciones institucionales y demás, pues ahí está, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los elementos fundamentales para poder, esto que decías, como minorar esta brecha de desigualdad en el acceso a la salud menstrual o al derecho de una menstruación digna, ¿no? Pues lo tomamos, por supuesto, vamos a hablar con nuestras autoridades y desde luego que sí sería magnífica idea tenerlo ahí. Tenemos un repositorio justo que todavía está en construcción de materiales y por supuesto lo podemos platicar. Compañeras, podemos tener ahí en adelante un buen elemento informativo. Muchísimas gracias a la Fundación. A ver, Claudia, ¿qué les diríamos qué mensaje les dirías a los compañeros hombres desde la niñez, los niños, los jóvenes, cómo poder apoyar a que las niñas y las mujeres tengan un buen manejo de higiene menstrual, una mejor salud sexual también en general? ¿Cuál sería su participación de ellos? Pues creo que específicamente esto me lo enseñó más bien un niño en una primaria hace algunos meses que fui a GAM, a una primaria de monjitas que me invitaron a GAM. Y este niño me dijo, cuando dimos el tema de salud menstrual, me dijo, ahora entiendo, ahora ya sé por qué mi mamá me manda desde que entré a cuarto con un estuche que incluye una toalla gorda, una toalla delgadita y una más delgadita y un tampón y no me acuerdo qué otra cosa me dijo. Y siempre me ha dicho que esto lo tenga porque quizá alguna de mis compañeras lo va a necesitar, ¿no? Y en ese estuchito, además incluye un chocolate o un regalito porque quizás se sientan tristes. Y entonces esto me lo enseñó él finalmente, me dijo, yo voy a estar, o sea, yo voy en una escuela donde hay niñas y entonces siempre voy a estar rodeado de niñas. Lo que me ha dicho mi mamá es que toda mi vida voy a estar rodeado de mujeres, entonces que a mí me toca ser su compañero amigable y que en este caso este estuche es para auxiliarlos en caso de que lo necesiten. Entonces, a mí esto me lo enseñó él, o sea, finalmente esta mamá que le enseñó esto, y que él se apropió de él y dijo, lo que me toca es acompañar, lo que me toca es estar ahí en caso de que me necesiten, ¿no? Lo que me toca es sumar a su circunstancia o a su necesidad de respuesta lo que yo pueda dar. No puedo dar a lo mejor todo, pero entonces esto sí lo puedo dar. Y entonces estoy preparado para estar con ellas, ¿no? Para convivir con ellas. Entonces, en esta parte que decías, bueno, ¿qué les toca hacer? ¿Cómo les toca acompañar? Una, como reconocernos como humanos, reconocernos con diferencias, ¿no? Y reconocernos que dentro de esas diferencias habrá cosas que quizá yo pueda aportar a su solución, ¿no? Así como ellas pueden aportarme el permitirme llorar, el permitirme enojarme, el permitirme expresar cuando estoy mal, yo les puedo aportar que en esto que no deciden ellas, que es su ciclo menstrual, y que quizá hoy se les olvidó su toalla por diferentes cosas, o no sabían que iba a iniciar su ciclo, pues aquí estoy yo, ¿no? Y él decía, bueno, pues yo todos los días que vengo a la escuela cargo con este estuche, ¿no?
Entonces creo que eso es muy bonito y creo que eso justo nos toca como generar dentro de los espacios familiares, porque lo que hagas en el espacio familiar pues va a salir a los espacios escolares y a todos los espacios en donde se vinculen tus niñeces, ¿no? Entonces creo que justo preguntarnos como adultas, como adultos que estamos a cargo de niñeces es qué información le estoy brindando para que su niñez y las niñeces de los que le rodean, ¿no?, pueda ser diferente a la que quizá yo tuve, ¿no? Quizá yo viví la menstruación con temor, quizá yo viví con la limitación de no mostrar enojo o tristeza. ¿Y qué información les puedo dar yo para que su niñez pueda ser distinta? Ahora que me toca estar de este lado criando, es como qué información puedo dar yo para que su niñez pueda ser distinta a la que yo tuve, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera sido la mía? Y entonces, ¿con qué elementos le sumo a quien ahora tengo a cargo, ¿no?, en niñez, en adolescencia? Me parece una práctica hermosa, ¿no? De esas otras compañeras profesóricas con otras compañeras a través de justo de estos compañeros que sean nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros hijos. Bueno, pues yo creo que me parece adecuado. Igual en los espacios laborales tendrían que nuestros compañeros también, ¿no?, hacer esa labor. Bueno, ya sería mucho. Ahora, a las mujeres de la Ciudad de México hay un porcentaje, digamos, importante de mujeres que solo son monolingües, ¿no? Y hay otras que, bueno, tienen su lengua materna y ya también hablan el español. Pero bueno, aquí convivimos en esta ciudad pluriétnica, en muchos espacios plurilingües. ¿Qué hacemos? ¿Qué mensaje les darías a las mujeres de pueblos originarios que seguramente ya a lo mejor tienen más información aquí con otras generaciones, como decías, pero las que están residentes, que vienen, que migran de otros estados, como el caso que nos contaban, ¿no? ¿Qué mensaje les darías sobre este tema a ellas para que, bueno, lo tengan presente y puedan seguir activando esta información, esta búsqueda, y podamos seguir también la Fundación La CEPI y otras organizaciones a favor de esto? Bueno, pues eso, que la sexualidad, o sea, que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, pues nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para preguntar, y que si quizá lo que a ti te habían enseñado de manera informal acerca de la sexualidad no te viene de todo bien porque te limita, porque te entristece, porque duele, porque no te gusta, pues entonces todo momento es pertinente para reflexionar, cuestionártelo y acercarte a instancias que puedan ayudarte, ¿no? Nosotros tenemos una página que se llama Infosex, donde guardamos o repositamos todos los materiales, pero quizá no sea tan accesible porque no tengas acceso a internet o porque quizá los materiales que están ahí no son tan comprensibles por la lengua, ¿no? Y entonces vuelvo a dar la invitación hacia la Secretaría y decirles, bueno, pues caminemos en conjunto, porque esto nos requiere a todos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la capacidad de atender la diversidad de personas desde todas las necesidades, como podrían ser por lengua, como podrían ser por diversidad neuronal, como podrían ser por diversidad sexual, pero lo que sí podemos es tener la capacidad de aliarnos y en conjunto decirles, ahí van los materiales, podemos generar como en conjunto espacios de formación, espacios de encuentro, espacios de convivencia en donde podamos abrir estos temas, ¿no? En donde se puedan abrir estos temas y se puedan resolver dudas, se puedan plantear más dudas, generar más dudas en conjunto, etcétera. Esto sería como la propuesta, ¿no? Nosotros no tenemos todo el expertise para hacerlo de la manera más pertinente a cada una de las personas, pero justo por eso nos aliamos con quien sí lo tiene y nosotros aportamos como quizá la información ya redactada, ya hecha, y lo que pedimos del otro lado es ahora ayúdanos a hacerlo accesible, ¿no? Podemos, o sea, y esto pasa en todos los derechos humanos, es como podemos tener una carta magna preciosísima. México es uno de los países que tiene mayor acceso a, digamos, tiene todos los tratados internacionales firmados, pero de la legalidad a la accesibilidad hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, las mujeres todas, independientemente del origen, tenemos derecho a vivir una sexualidad digna, plena y saludable, sí.
pero de que esté en un papel que diga que realmente suceda, pues se necesitan acciones en conjunto que lo hagan accesible, ¿no? Porque la ley no hace acción, solita no. O sea, solita no hace acción. Lo que hace la acción son como estas sinergias o estas acciones que se puedan hacer en conjunto para decir, a ver, yo tengo esto y sumo esto. ¿Tú qué sumas? Pues sumas esto, ¿no? Entonces, creo que la invitación sería justo a reconocernos sexuadas, desde que nacemos hasta que morimos, reconocernos con la posibilidad de siempre preguntar, porque a veces se piensa que la educación integral de la sexualidad es para niños y para adolescentes, y que si yo ya tuve hijos, pues se supondría que ya sé de sexualidad, porque pues ya supe cómo hacer un hijo, ¿no? Porque se cree que sexualidad nada más es pues reproducirte, ¿no? Y entonces, pues si ya lo supe hacer, pues se supondría que ya sé lo que tengo que saber, ¿no? No, pues muchísimo más amplio que eso, ¿no? Tiene que ver con placer, tiene que ver con un montón de cosas, entonces por eso es la invitación a que nunca pensemos que estamos ya tarde para aprender, ¿no? Siempre es posible para mi propia vida y para la generación de las vidas que me rodean, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Gracias. Por supuesto que retomamos esa posibilidad de aliarnos para estos temas, pues son trascendentales para la vida de las personas en esta ciudad y sobre todo de la población que nos acompaña, por la que estamos, por la que existimos en la CEPI, que son las mujeres y los hombres de pueblos originarios. Bueno, a ver, por último, la fundación, ¿qué tiene próximamente? ¿Qué nos puedes, por así hacer aquí el comercial? ¿Qué servicios, qué eventos, donde también nuestras compañeros que nos ven, pues puedan bueno, nosotros de manera permanente tenemos esto que te decía, que es el programa educativo y que como sabemos que en una sola sesión no vas a saber todo ni vas a aprender todo, entonces está que puedan consultar todos los temas en Infosex, ¿no? Que es www.fundacionmarystops.org.mx y ahí encuentran un apartado que dice Infosex. Y en Infosex ahí pueden bajar todos los materiales que deseen. Están por apartado salud menstrual, ILE, ITS, Papá Nicolau, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es de libre acceso. Ese es de manera permanente. ¿Qué más tenemos? De manera permanente tenemos subsidios, como les decía, ¿no? Si son, nosotros firmamos convenios de colaboración y ahorita estamos justo el 17 de marzo. Si no cambia nada, tenemos la firma de convenio de colaboración por 4º año con el INJUVE, ¿no? Y en este convenio de colaboración, si eres residente de la Ciudad de México, independientemente, o sea, de dónde vengas, pero que ya resides aquí en la Ciudad de México y tienes menos de 29 años y requieres una interrupción legal del embarazo, entonces te acercas al INJUVE y el INJUVE te canaliza con nosotros y el procedimiento es totalmente gratuito, ¿no? Si eres menor de 18 años, nosotros lo asumimos al 100%, y si eres entre 18 y 29 años, el INJUVE lo asume, ¿no? Es decir, pone el recurso para que pueda realizarse el procedimiento. Ese es un convenio que vamos a firmar y que va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Eso es otro de los elementos. Otro de los elementos también es que vamos a seguir generando foros, ¿no? Justo con el INJUVE vamos a hacer un foro de educación, la continuidad del foro de educación integral de la sexualidad que hicimos el año pasado. Ahora este año lo vamos a hacer en el marco de la despenalización del aborto en abril, ¿no? Vamos a tener un foro de autocuidado y sexualidad entre mujeres, ¿no? Como cuidados colectivos. Y bueno, pues siempre estamos creando cosas. Este fanzine que les platicaba, que viene con toda esta información básica de qué es la menstruación, cuáles son los insumos menstruales, está dentro de la página de Infosex y es descargable totalmente. Y ya nada más lo imprimen en una hoja cualquiera y lo doblan y ya les queda como librito, ¿no? Entonces, este está de manera libre. Y tenemos una colaboración con AMAZE. AMAZE es una organización internacional que se dedica a elaborar materiales de educación integral de la sexualidad desde niños desde 4 años hasta los 12. Ellos trabajan hasta adolescencias. Hicimos un juego que es como una adivina quién, pero con los órganos sexuales internos y externos, femeninos y masculinos, y entonces es para que justo reconozcamos el cuerpo, y este cuerpo que se reconoce tiene mayor probabilidad de ser autocuidado, ¿no? Un cuerpo que se reconoce a sí mismo tiene mayor probabilidad de ser autocuidado.
es un juego que está hecho para cuidadores, para docentes, para madres, para padres, y que también van a poder descargar de la página de Infosex, ¿no? Entonces, ese es otro material que tenemos. Y bueno, pues siempre estamos generando cosas y ya les estaremos invitando a otras más, pero hasta ahorita estas son las que tenemos y están de manera permanente. Muchas gracias, Claudia. Sí. Pues nada, nos queda solo agradecer a Claudia Morales Escobar. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación. Agradecemos infinitamente que puedan estar aquí en nuestro país y que podamos, somos uno de los países en los que pueda estar. Sí. Y bueno, así concluimos nuestro segundo programa. Amigas, amigos, por favor véanos y sigamos conmemorando el 8 de marzo, siguiendo reflexionando, siguiendo ejerciendo nuestros derechos, siguiendo romper esas barreras de desigualdad y sobre todo en el tema que hoy nos acompaña Claudia, pues ejercer, informarnos y disfrutar. Y bueno, encantadas aquí, Claudia, a nombre de nuestras autoridades de la CEPI, te hacemos este reconocimiento por tu valiosa aportación a este tema y a los comentarios en la CEPI. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompaña. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye.